Hola, mi nombre es Hugo Fuentes Román, soy alumno del plantel CEDVA Cuernavaca para la especialidad mecánica gasolina. Actualmente estoy cursando el módulo ajuste de motor con el maestro Ricardo Arellano Olivares y el tema del que voy a hablar es conjunto de potencia. Pues el conjunto de potencia es el encargado de transmitir la fuerza generada por la combustión de una mezcla de aire y combustible al cigüeñal. Esto transforma el movimiento lineal en movimiento giratorio, que es aprovechado por el cigüeñal, esto para generar un movimiento del mismo vehículo. Además, el conjunto de potencia también se encarga de mantener el cilindro hermético en la fase de fuerza y aprovechar la energía liberada en, en la fase de compresión y explosión. Eh, El conjunto de potencia además también es capaz de soportar cambios bruscos de velocidad, aceleración, presión y fuerza que pueda generar el motor a lo largo de su uso. Su funcionamiento. El funcionamiento del conjunto de potencia está regido por dos componentes que son la biela y el pistón. Estos se encuentran acoplados entre sí y cada uno genera una tarea diferente. La biela facilita la transformación del movimiento lineal en movimiento circulatorio y el pistón capta la energía liberada por la inflamación de aire y combustible en la fase de fuerza. Además, el pistón genera presión negativa al interior del cilindro al estar abiertas las válvulas, haciendo que el cilindro se llene de mezcla, aire y combustible en la fase de fuerza. Y por último estaría la fase de escape, en la que el pistón hace un recorrido desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, expulsando los gases resultantes de la combustión de la mezcla aire-combustible hacia el exterior. Bueno, pues el elemento principal del conjunto de potencia es el pistón. Este se encarga de convertir la energía térmica en energía mecánica. Además, forma la compresión de presión y ayuda al barrido de los gases al exterior. Además, en este componente se alojan los anillos del pistón, los cuales se encargan de formar una hermeticidad, además de controlar la lubricación del cilindro del motor. Además, el pistón también es el encargado de transmitir la fuerza resultante de la fase de combustión hacia el cigüeñal. Este pistón está fabricado de un material ligero que sea capaz de soportar los cambios de presión, de velocidad y movimientos. En el pistón también se encuentran alojados los anillos o segmentos, los cuales son los encargados de crear una hermeticidad y también de la lubricación del cilindro. Estos se encuentran situados en el cilindro del motor y cuentan con diferentes partes, las cuales tienen una función específica. La parte superior del pistón se conoce como domo y también existen pistones con una cazuela al interior, la cual se encarga de complementar la cámara de combustión del motor. Esto puede variar entre diferentes motores y entre diferentes fabricantes, ya que cada uno tiene una forma de pistón diferente. Otro componente muy importante en el conjunto de potencia es la biela, ya que esta es la que se encarga de unir el pistón y el cigüeñal. La biela está sometida a fuerzas de torsión y de compresión. Este transmite el impulso del pistón de forma lineal al cigüeñal, creando un movimiento giratorio. La biela debe estar fabricada de un material que sea ligero pero resistente. Esto porque debe ser lo más ligera posible para evitar frenar el impulso generado por el motor en la combustión. Generalmente están fabricadas en acero y la forma varía dependiendo del tipo de motor y del fabricante. También están fabricadas en acero estampado, acero semiduro y una aleación de cromo, siendo esta la aleación de cromo la más resistente y ligera.
Además que este tipo de bielas son utilizadas en motores de alto rendimiento que soportan fuerzas muy altas, como motores turbocargados o de competición. La biela se divide en tres partes, siendo estas el pie, cabeza y cuerpo de biela. El pie de biela es la parte que une el pistón y a la biela por medio de un perno. Esta trabaja con cargas oscilativas y alternas. Este componente lleva un cojinete entre el perno y el alojamiento de biela, esto para evitar roces entre metal y metal, además también para generar un movimiento suave y que no genere ruidos entre sí, así como también ayuda a evitar el desgaste de este componente. La cabeza de la biela es donde se une la biela al muñón del cigüeñal. Se divide en dos partes. Estas partes son la semicabeza, que es la parte unida al cuerpo de la biela, y la tapa de la biela, que se une por medio de tornillos a esta otra pieza. Además, esta lleva cojinetes en sí para generar un movimiento suave y por donde la lubricación ayudará a evitar el desgaste prematuro y la interferencia de metal y metal. Siempre debemos inspeccionar la biela para pues, cerciorarnos de que esta no tiene ninguna torcedura, no está agrietada o que se encuentre en condiciones óptimas, ya que de lo contrario esto podría generar un trabajo anormal o incluso estropear el motor si no tenemos en cuenta las especificaciones para revisar. Los anillos o segmentos del pistón también son un componente importante en este conjunto de motor, ya que son los que crean esa hermeticidad que asegura que el pistón generará una compresión. Por eso es que también hay que tener especial cuidado a la hora de instalar los anillos de pistón para así lograr una hermeticidad correcta. Esto utilizando la medida adecuada de anillo de pistón y realizando las medidas pertinentes como la tolerancia de punta a punta de los anillos de pistón utilizando un calibrador de lainas. Esto nos ayudará a revisar que la apertura que queda entre la punta y punta de un anillo sea la adecuada para generar toda esa compresión que es necesaria para la combustión y mover todo el conjunto de potencia y generar una potencia adecuada. Así como también hay que instalar los anillos de pistón dentro del cilindro de la forma adecuada, ya que si se instalan de una manera incorrecta, esto puede generar una rayadura en el cilindro del motor y así como este es uno de los componentes más importantes en nuestro motor, es por eso que hay que tener en cuenta las especificaciones, cuidados y siempre realizar una inspección adecuada del mismo, ya que como vimos es una de las partes que se encuentran en mayor trabajo constante y sometidas a presiones muy altas, a fuerzas muy altas y a velocidades altas, las que podían causar un problema mayor si no son inspeccionadas de la manera correcta. Primero realizando una inspección visual y continuando con una inspección a un nivel más minucioso con instrumentos de medición precisos. Por eso mismo también hay que tener mucho cuidado al momento de desmontar el conjunto de potencia para evitar dañar los componentes como podrían ser los cojinetes o el pistón, la biela, y asimismo también tener cuidado, mayor cuidado a la hora de armar todo el conjunto para así proveer un funcionamiento correcto y la manera adecuada como debe de ser. Por eso mismo también es que hay que tener en cuenta las especificaciones del fabricante del motor
para el armado y desarmado de este conjunto, ya que puede variar dependiendo del fabricante la forma o los pasos en los que se desarma el conjunto de potencia, para así evitar un daño mayor que podría ser incluso más costoso o más difícil de reparar.